Voy a recibir al compañero historiador, escritor, Víctor Manuel Cruel Sández, que anda por aquí por Tijuana participando en un simposio de historia, pero además trae sus libros bajo el brazo. A mí me llamó la atención uno que se llama Rumor de Locos, el Hospital de la Rumorosa, 1931-1958. Quizás mucha gente no lo sepa, pero había un manicomio en la Rumorosa y está lleno de leyendas. Así es que por eso sería interesante que Víctor Manuel nos diga cómo te acercaste al tema y con qué te encontraste. Hola, pues Bienvenido. muchas gracias. Es para mí un honor estar ante una institución del periodismo cultural como el maestro Chávez. Bueno, ¿cómo llegué a la Rumorosa? A veces lo he dicho que es un lugar común. Los temas de investigación los escogen a uno, no los escoge a ellos. Y realmente todo comenzó con el camping. Mi papá, que es fotógrafo, me comentaba ahorita que ya estaba en esta cabina, me llevaba a hacer camping y en alguna ocasión en la Rumorosa me acuerdo que estacionados frente a unas ruinas, me dijeron, ahí era un hospital, ahí tenían enfermos mentales, y a partir del trabajo en archivo, la curiosidad, en el Archivo Histórico del Estado de Baja California, en Mexicali, frente a la Leona Vicario, di con una serie de expedientes, y a partir de ahí emprendí una búsqueda documental en calidad de historiador por muchos repositorios con tal de narrar la historia de este lugar, que si bien yo no me atrevo a decir que es un manicomio, digo, aunque vamos a discutirlo el día de hoy, yo me refiero a él como un hospital porque era la denominación oficial que tenía por parte del gobierno del territorio norte de la Baja California, pero me refiero a él como una institución custodial. Ahí se llevaba a custodiar leprosos, enfermos mentales, tuberculosos, ancianos y en alguna ocasión hasta reos federales llegaron a parar al viejo Campo Alaska de lo que ahora es la Rumorosa. Vaya, mira, me llenaste de información que yo no tenía. Yo pensaba solamente en un género, pero parece que era mucho más amplio. Sí, sí, definitivamente. Entender la historia del Hospital de la Rumorosa es entender la historia del poblado de la Rumorosa y digamos, Abelardo L. Rodríguez, gobernador, tenía una manía por cambiar los nombres a las localidades de Baja California. De llamarse La Rumorosa desde finales del siglo XIX le llama Campo Alaska. Ahí implementa un diseño arquitectónico que incluye un espacio para sus tropas personales, una pista de aterrizaje, una casa de gobierno de verano, porque él le da mucho calor. A pesar de que es de Guaymas, que era de Guaymas, creció en el norte de Sonora, le gustaba el clima fresco, no le gustaba gobernar desde Mexicali, iba al campo Alaska en su avioneta y desde ahí despachaba. Entonces, en ese viejo lugar, después de un tiempo, el gobierno del territorio, ante la disposición del Código Penal que decía tienes que tener un lugar para recluir a enfermos mentales, convirtió al cuartel militar, convirtió la casa de gobierno de verano de Rodríguez en un espacio para ir almacenando a todo el desecho social de la Baja California, de Tijuana y Mexicali básicamente. Ensenada tiene su propio espacio que es el cuartel militar donde ahora está el museo. Entonces básicamente son los mexicalenses, tijuanenses, muchos migrantes, algunos chinos, quienes van a parar a ese lugar en la Rumorosa. Se le llama hospital, pero no hay un médico de planta. Cada semana va y los visita, hace una auscultación médica de sus cuerpos, pero en general padecieron mucha hambre y desfortuna en ese espacio. ¿Cómo estructuraste tu libro El Hospital de la Rumorosa, Rumor de Locos? Debo decir que es una tesis de maestría. En su momento recibí una beca de parte del gobierno del CONACYT para hacer una tesis. Yo siempre crecí con el amor por la literatura, pienso que el mundo tiene la forma de un libro, entonces yo lo estructuré con base en varios capítulos que tienen que ver con las fuentes, con archivos locales
Y sobre todo porque el gobierno entendía, el gobierno del territorio norte entendía que era un problema tener a su disposición a estas personas que salían a atacar a los veraneantes de la Rumorosa, hacían desmanes los locos. Entonces, en alguna ocasión decidieron trasladarlos a la Castañeda con el propósito de cerrar el lugar. Sin embargo, al poco tiempo de desalojarla, siguieron llegando locos. Yo lo que hice fue irme a la Ciudad de México, al fondo de Manicomio General, para buscar a estos baja californianos que fueron de La Rumorosa a la Ciudad de México. Y a partir de ahí es cuando obtienen un tratamiento psiquiátrico en forma y obtienen diagnósticos, y así es como pude saber algo. Lo cierto es de que mucha de la documentación clínica no existe de La Rumorosa porque, y eso he estado trabajando más arduamente en un proyecto más largo, psiquiatras, el primer psiquiatra que hubo en Baja California llegó aquí a Tijuana, venía de Tampico, Tamaulipas, era de origen judío, Rosenberg, y llegó por ahí cuando se inaugura la Clínica 6. Lo que es la Clínica 6 recibe el primer psiquiatra. ¿En qué año? Por ahí del 62. Entonces, eso quiere decir que no hubiera antes algún médico que le entendiera la psique, pero psiquiatras en forma no hubo hasta muy tardíamente en la Baja California. Entonces estas personas recibían ahí un tratamiento que básicamente consistía en amarrarlos, alejarlos de la mirada pública, en fin, dejarlos a su suerte. Eh, Otra parte importante consistió en buscar en las tesis médicas de la UNAM. Y eso, debo decir que yo soy en ese sentido bastante aficionado al cine y a David Lynch. Realmente soñé que decía, busco una tesis, busquen una tesis. Obviamente yo estaba escribiendo una tesis, pero en mi sueño una voz me decía que buscara una tesis. Entonces fui a los repositorios de la UNAM, a las tesis médicas, puse La Rumorosa y me salieron 3 tesis de 3 prestadores de servicio que estuvieron ahí. Y ahí exhiben que no es la formación para los que los formaron en la UNAM, que la gente se moría de hambre. Entonces, uno de los capítulos se concentra en ver las miradas de estos 3 estudiantes de medicina que prestaron su servicio en La Rumorosa. El libro cierra es muy monográfico, su estructura va de principio a fin. Cuando López Mateos dice en su campaña a la presidencia, dice, ¿saben qué? Ya estuvo bueno, este lugar ya lo vamos a clausurar. Así es como comienza de principio a fin el libro. En fin, no sé si tiene alguna otra inquietud con respecto al mismo, ¿no? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo le ha ido al libro? ¿Cuáles son los comentarios? Yo defendí la tesis en el 2010. Fue un largo proceso. En el Inter, la maestra de Grijalva, a quien le debo muchas cosas, entre ello enseñarme el oficio de la escritura, me ayudó a hacer una revisión de este documento, de la tesis, convertirlo en libro. En el Inter aprendí de corrección de estilo, la formación de cajas. Entonces se publicó por el Archivo Histórico Pablo L. Martínez. Es complicada la relación porque en cierto sentido el libro está lleno de sudcalifornianos que eran migrantes, piscaban algodón o trabajaban en alguna cantina acá en Tijuana o en Mexicali, enfermaron de los nervios y llegaron a La Rumorosa. Entonces, en cierto sentido es un libro de historia regional que en La Paz no se consumió tanto como sí se ha consumido en esta otra entidad. El punto es de que me consta, porque lo publicó el archivo Pablo R. Martínez de La Paz. Yo he estado en las bodegas y se ha vendido bastante bien. De los 300 ejemplares que salieron en el 2017, es decir, el manuscrito reposó 7 años de un lento aprendizaje en el cual yo entendí muchas cosas. No se modificó la estructura ni del texto de la tesis, sencillamente se purificó, se limpió para que fuera accesible a todo público. Que ese es un interés de la historia que practico, que no hay una distancia erudita con el público. Me interesa que la gente lea y ser leído, básicamente. Algunos tramos estaban medio novelados de la tesis,
mis sinodales me dijeron, quita eso. Y creo que el libro ganó porque de pronto hay mucha especulación y a veces cuando la vida de personas comunes y corrientes desde abajo está involucrada en procesos de sufrimiento tan alto como el que vivieron, es un poco indigno especular acerca de qué están haciendo y qué pasó. Y en ese sentido, pues, eh, ha recibido la atención de gente en la UNAM. Sobre todo hay un grupo de historiadores de la salud mental, entre ellos el doctor Andrés Ríos Molina, de Históricas del UNAM, y la doctora Cristina Sacristán, del Instituto Mora, que recibieron muy bien el libro, ¿no? Les gustó, lo reseñaron. Fue así como la primera vez que pude ir a CU, a la Ciudad Universitaria de la UNAM, a hablar de mi trabajo ampliamente. Y yo, a partir de esto, pues he continuado investigando el tema. Muy bien. Estoy platicando con el maestro Víctor Manuel Gruel Sandes. Él es doctor de Historia por el Colegio de México, donde obtuvo el grado con la tesis Al margen de la carretera transpeninsular, turismo residencial, agricultura y minería de exportación en Baja California y Baja California Sur durante el siglo XX. ¿Qué otros libros tienes? Yo tengo, tengo 4 libros en los que la pasta aparece mi nombre. Uno es una coordinación que siguió a Rumor de Locos, que es un libro acerca de la frontera norte entre México y Estados Unidos. Libros después mío salió Abecedario de Mexicali, una historia del urbano de Mexicali. Y recientemente acaba de salir un libro menos ambicioso que Rumor de Locos o mi historia urbana de Mexicali, que se llama De Coolers y Curioseros, estampas de posmodernismo y cultura fronteriza en Tijuana, Mexicali, que intenta hacer pues una reflexión acerca de cómo yo, siendo de Mexicali, me siento de Tijuana. Terminé amando la ciudad de Tijuana, ¿no? Entonces, esos son mis libros que tengo. Y tengo otros proyectos, ¿no? Pero pues para eso está una vida que hay que cuidar para seguir escribiendo y leyendo en consecuencia, ¿no? Cuando dices Coolers, me acuerdo mucho de Ángel Osaгаray, de Fernando Sí, García claro, Rivas. claro. Es un homenaje a García Rivas, o sea, y es un homenaje a los curioseros de aquí de Tijuana. Es decir, traté de simplificar las diferencias entre una ciudad y otra, en el sentido de que pues los de allá tenemos una cultura en torno al cooler. Antes de los sistemas de enfriamiento como Sí. los aires acondicionados, la gente subsistíamos con base en caja de latón que tenía paja y aventaba aire caliente y así subsistíamos, ¿no? En cambio acá me llamó mucho la atención de qué manera hubo una clase pudiente que se encargaba de vender en los pasajes algunas piezas. Entonces estas identidades entre los culeros que viven del cooler, hay un juego de palabras ahí que cierto personaje en el libro se revela quién es, me lo confesó. Entonces trato de ver de que no hay muchas diferencias entre una ciudad y otra. O sea, es un puente imaginario que yo estoy tendiendo entre Mexicali y Tijuana, básicamente. Aunque sean tan diferentes, hay cosas en común. Bueno, luego me dices cuáles son. Sí hay. En- Sería entrar en detalles, no sé qué tan dispuesto está a que dialoguemos acerca de esos detalles, pero básicamente respiramos el mismo aire y nos bañamos con la misma agua. Estaba escuchando una entrevista con Dino de Labra. Él es experto en el tema extraterrestre y hablaba de Narciso Genovese, un italiano que llegó a Tijuana en los años 50 y se hizo muy famoso, bueno, dentro del margen, Sí. que era el tema, por un libro que se llamaba Yo he estado en Marte, que por cierto se puede conseguir en el Mercado Libre. Sí. Él era uno de los 5 contactados, solamente había 5 en el mundo que los extraterrestres habían localizado, habían platicado. Y la historia es que él se iba a la Rumorosa, hacía viajes a la Rumorosa, desaparecía y desde ese terreno se lo llevaban a Marte. Y luego lo regresaban.
Hay historias fantásticas. Luego voy a poner a Oscar Genel. Oscar Genel tiene una charla y habla de un hombre que le dejó unos libros para encuadernar en el centro de Tijuana. Y regresó unos 2, 3 días después. No había nada. No, la oficina estaba sola. Entonces es un fenómeno de que desaparecía totalmente y luego reaparecía. La Rumorosa era un extraño lugar en donde, por cierto, se siguen dando fenómenos parecidos. Claro. Sí, bueno, además de Oscar Genovese, hay una serie de... Narciso, perdón. Oscar Genel, Narciso, perdón. Se me cruzan los cables entre Mexicali y Tijuana. El maestro Trujillo, Gabriel Trujillo, ha encontrado algunos notas de prensa. De hecho, yo pienso que Gabriel Trujillo es extraterrestre. Sí, creo que ya he ido esa broma anteriormente. Bueno, para mí es un mexicalense ejemplar, básicamente, que le mandamos un saludo al maestro Trujillo. Al abominable hombre de los libros. Más de 300. Y los que salgan esta semana. No, pero volviendo al tema de La Rumorosa, mi interpretación es que La Rumorosa es un espacio para la otredad. En su momento estuvieron Los Locos, en su momento es la frontera entre Mexicali y Tijuana, y después de la Rumorosa hubo centros de rehabilitación. Entonces, ahorita desafortunadamente está atravesando un clima de inseguridad pública. Muy fuerte. Entonces, ahí está el otro que es el que nos asusta, ¿no? Digamos, yo soy un aficionado a los ovnis, pero en todo caso se disputaría con Tampico ser la capital, La Rumorosa, de los ovnis en México, ¿no? Mira que hace dos viajes, dos campamentos al año y graban a los platillos o objetos voladores. UPAs les llaman ahora, ¿no? O sea, ya cambiaron de categoría. Sí, UPAs, objetos Unidentified Phenomenon from Air, no lo sé, los UPAs, o sea, digamos, hay toda clase de fenómenos aéreos que se pueden ser vistos en La Rumorosa, dado que es un espacio rural en la que hay escasa luminosidad o contaminación visual que permite apreciar muchas cosas. Aún así no hay un observatorio, ¿no? Está en San Pedro Mártir. Pues es un tema fabuloso, la Rumorosa, y por eso me llamaba mucho la atención tu libro, porque yo había escuchado historias, pero ya cuando vi la portada de tu libro, dije, vaya, hasta que alguien se tomó en serio esto que parecía una leyenda, y pues, ¿dónde se puede comprar? Si usted me está escuchando en Ensenada, Baja California, la nave de Lulio tiene ejemplares. Se consigue en La Paz. Yo normalmente todas mis regalías las agoté, las regalé. Aide Grijalva me regañó desde luego por regalarlas, dice que hay que venderlas. Normalmente yo cada vez que voy a La Paz, porque para mí es una cosa esencial ir a ese lugar tan caliente, compro de 3 o 4 y los voy repartiendo, ¿no? Entonces, aquí las cosas. Yo solamente tengo mi ejemplar, ya no tengo más. En La Paz hay una librería que se llama Ramírez, que es aquí como las papelerías. Se consigue fácilmente, pero si no dice La Paz o Todos Santos, los sudcalifornianos no compran el libro. Entonces, básicamente es de exportación. Se puede revisar está gratuito en la página del archivo para su descarga en PDF. Ah, mira, muy bien. Se llama Rumor de Locos, el Hospital de la Rumorosa, 1931-1958. Víctor Manuel Cruel Sández, gracias. Gracias a usted, maestro. Le repito, es un placer para mí estar ante una autoridad del periodismo cultural en Baja California. Bueno, vamos a escuchar al maestro Gustavo